Bienvenidos a El Debate, un espacio para el discurso riguroso y el análisis de múltiples perspectivas sobre nuestro material de estudio. ¿Sabes? Cuando hablamos de brújulas morales, solemos imaginar un faro enorme en la costa. Sí, la típica imagen de salvación. Exacto. Una luz inmensa que barre en 360 grados, cortando la oscuridad de la noche. Y bueno, invitando a absolutamente todos los barcos, sin importar de qué rincón del océano provengan, a encontrar un puerto seguro y común. Claro. Nos gusta que la moralidad sea así, ¿verdad? O sea, visible, amplia, acogedora. A ver, sí, suena precioso, pero si examinas las cartas de navegación del mundo real, hombre, la aproximación a la costa rara vez es tan indulgente. Ya te entiendo. A menudo el único camino para no hundirte exige navegar por un estrecho muy específico oculto entre arrecifes traicioneros, donde un solo grado de desviación, a estribor o a babor, significa que el casco de tu barco se hace pedazos contra las rocas. Madre mía, qué imagen tan gráfica. Es que es así. Y de repente, esa luz expansiva de la que hablabas se convierte en una directriz tremendamente severa. No es una sugerencia, es la única forma de sobrevivir. Bueno, es una tensión fascinante y es exactamente el corazón de nuestro debate de hoy. Nos adentramos en uno de los corpus de enseñanzas morales más influyentes de la historia, un texto fundacional que ha moldeado el pensamiento ético durante milenios. Sin duda. Y la gran pregunta que subyace en todo el documento es esta. ¿Propone este texto fundamentalmente un marco ético universal e inclusivo, basado en la empatía y la reciprocidad humana? ¿O estamos ante una doctrina estricta y exclusiva centrada en la obediencia absoluta a una autoridad divina innegociable? Esa es la clave de todo. Para mí sí. Y mi postura como defensora, y creo que la lectura más profunda del texto lo avala, es que el núcleo inquebrantable de este material es la ética de la reciprocidad y la transformación interna del individuo. Todo lo demás es periférico. Lo abordo desde otro ángulo, la verdad. Y ahí es donde discrepamos de plano. Yo sostengo que si lees el texto en su totalidad, y bueno, no solo las partes que nos resultan cómodas hoy en día, verás que es predominantemente una advertencia muy rigurosa sobre la exclusividad de la salvación. Es un documento que exige una sumisión total a la autoridad de quien habla. Reducirlo a un manual de buena convivencia es, francamente, vaciarlo de su significado original. Bueno, déjame explicarte por qué veo esa ética universal tan claramente. Si analizamos la arquitectura conceptual del texto en los versículos del 1 al 5, la prioridad absoluta está en la horizontalidad de las relaciones humanas. ¿Ya? Es decir, en cómo nos tratamos los unos a los otros. Comienza con un imperativo que es radical. Dice textualmente, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y ojo, no se queda en un mero consejo de buena educación ciudadana. No, desde luego que no. Nos ofrece una imagen hiperbólica, casi cómica, sobre la absurdez de intentar sacar la paja del ojo de nuestro hermano cuando tenemos una viga entera bloqueando nuestra propia visión. Claro, la famosa metáfora de la viga y la paja. Exacto. Y fíjate en lo que realmente significa eso. A nivel psicológico, nos está diciendo que nuestra brújula interna está rota y sesgada a nuestro favor. Todos creemos que vemos el mundo de forma totalmente objetiva. Sí, pecamos de eso. Pero el texto nos advierte que nuestra percepción está distorsionada por nuestra propia hipocresía. Exige una introspección radical, casi dolorosa. O sea, eres incapaz de ver la realidad con claridad hasta que no haces un inventario devastador de tus propias fallas. Totalmente de acuerdo en esa parte de la introspección, pero... Y perdona que termine la idea. Toda esta trayectoria de autocrítica culmina en lo que conocemos como la regla de oro en el versículo 12. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Para mí, estoy convencida de que la clave está en la audacia de la frase que le sigue, porque esto es la ley y los profetas. En una sola oración, el orador destila siglos de teología puramente en un principio empático y relacional. Es la cima del humanismo ético. Te escucho. Y entiendo perfectamente el atractivo de esa lectura. O sea, resuena muchísimo con nuestras sensibilidades modernas y democráticas. Bueno, es que es muy universal. A todos nos encanta la idea de un marco basado en la empatía. Pero me vas a perdonar, no termino de verlo claro cuando analizo el tejido completo del documento.
Esa visión universal y empática choca frontalmente con la advertencia de exclusividad que atraviesa el texto de principio a fin. ¿Pero en qué sentido choca? La regla de oro parece bastante universal, ¿no crees? Choca porque si este discurso fuera una invitación a una agora filosófica donde todos tienen cabida, no introduciría inmediatamente después el concepto de la puerta estrecha en los versículos 13 y 14. Vale. El texto nos dice, sin ningún tipo de ambigüedad, que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y que muchos entran por ella. En contraposición, la puerta que lleva a la vida es estrecha, el camino es angosto, y pocos son los que la hallan. Fíjate en los términos. Sí, muchos y pocos. Exacto, muchos a la perdición, pocos a la vida. Esto no es una teoría del bienestar universal, hombre, es una criba, es una declaración inherentemente binaria y excluyente. Ignorar esto es pasar por alto las constantes advertencias de destrucción que permean el discurso. Ya veo por dónde vas. No estamos ante un filósofo proponiendo cómo llevarnos bien. Estamos ante una autoridad que traza una línea definitiva entre la vida y la muerte. A ver, es una objeción fantástica. La tensión entre esa puerta estrecha y el no juzguéis inicial es sin duda el eje sobre el que gira el documento. Pero creo que malinterpretas la naturaleza de ese juicio en los versículos 1 y 2. ¿En serio? ¿Por qué? Porque cuando el texto abre diciendo no juzguéis, establece un principio de reciprocidad cósmica. Dice, con la medida con que medís os será medido. Esto es fascinante porque en el fondo nos está diciendo que nosotros mismos diseñamos el tribunal que nos va a evaluar. A ver, ¿a qué te refieres exactamente con diseñar el tribunal? Pues a que el sistema es descentralizado. Si eliges operar bajo un paradigma de empatía, perdón y tolerancia hacia tu vecino, ese será el rasero con el que el universo o lo divino te evaluará a ti. La piedad engendra piedad. La puerta puede ser estrecha, sí, pero la llave para cruzarla es precisamente renunciar a erigirnos en jueces implacables de los demás. Lo siento, pero no compro ese argumento de inclusión total. Ahí me vas a permitir que te frene, porque estás tomando esa idea de la medida y aislándola del resto del párrafo. Déjame explicarte por qué. Adelante. Si el texto abogara por una tolerancia absoluta y una suspensión total del juicio crítico, jamás diría, un par de líneas después, en el versículo 6, no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Piénsalo un segundo. Es una frase dura, sí. Muy dura. Para obedecer ese mandato específico, tú, como oyente, estás obligado a hacer un juicio categórico. Bueno, tienes que evaluar quién tienes enfrente, claro. Exactamente. Tienes que mirar a tu alrededor y determinar quién es digno del mensaje y quién es un perro o un cerdo en términos espirituales. Eso requiere un escrutinio tremendo, establecer límites muy claros. Ya. No puedes proteger las perlas si no juzgas el entorno. Y la advertencia es brutal. Si fallas en este juicio, si asumes ingenuamente que todo el mundo es receptivo porque somos todos hermanos en la empatía, el texto dice que las pisotearán y se volverán y os despedazarán. Sí, las consecuencias se pintan muy graves. Eso no suena a tolerancia incondicional, suena a una protección celosa de una verdad exclusiva frente a un mundo hostil. Tienes que juzgar. Entiendo perfectamente por qué esa frase de los perros y los cerdos resulta tan agresiva a primera vista. A mí siempre me lo pareció, la verdad, hasta que analizamos el porqué de la advertencia. ¿El por qué? Como irremediablemente malo desde su nacimiento. Fíjate en el mecanismo causal. ¿Por qué te pide que no des las perlas? Porque las pisotean. Porque se volverán y te despedazarán, exacto. Te propongo una analogía original para que se entienda mi punto. A ver, sorpréndeme. Imagina a un profesor de matemáticas de nivel universitario. Tiene en sus manos las perlas, por así decirlo, del cálculo tensorial o la física cuántica avanzada. Si este profesor entra en un aula de niños de 7 años, de educación primaria, y empieza a exigirles que resuelvan esas ecuaciones, ¿qué va a pasar? Pues que no van a entender nada. Los niños no solo no lo van a entender, se van a frustrar, van a llorar, van a odiar la clase y, metafóricamente, van a despedazar al profesor y a la lección. Vale, veo por dónde vas con esto. El profesor no retiene la lección porque desprecia a los niños o porque los considere ontológicamente indignos de aprender matemáticas. La retiene por una cuestión de prudencia pedagógica. Sabe perfectamente qué puede procesar el receptor en su estado actual de desarrollo sin que se vuelva contra el educador. Es protección mutua, no elitismo excluyente. Interesante. El texto no te pide que condenes a los cerdos al infierno.
Te pide discernimiento práctico para no forzar una revelación espiritual sobre alguien que sencillamente no está preparado para digerirla, porque el resultado será destructivo para ambos. Es protección mutua, no elitismo excluyente. Es una analogía muy ingeniosa, de verdad. El problema es que suaviza en exceso el tono visceral del texto. Tu profesor de matemáticas es muy amable, pero el texto nos lleva inmediatamente a una prueba de fuego mucho más definitiva. ¿Te refieres a los siguientes versículos? Sí, si se requiere prudencia para saber a quién entregar este mensaje, el documento también define con precisión clínica cómo identificar a los que verdaderamente lo han comprendido y aplicado. Y aquí es donde la idea del niño que necesita más tiempo se desmorona. Me refiero a los versículos del 15 al 20. Por sus frutos los conoceréis. Ah, la famosa advertencia contra los falsos profetas. Exacto. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí se abandona cualquier pretensión de suavidad pedagógica. Ya, el lenguaje se vuelve severo. El buen fruto del que habla no es simplemente si alguien es cortés o si tiene buenas intenciones horizontales. Es una prueba de ortodoxia contra los falsos profetas. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? No. Claro que no. Un árbol malo da frutos malos, y ojo al destino de ese árbol, es violento y definitivo, es cortado y echado en el fuego. No estamos hablando de un alumno que repite curso, estamos hablando de madera inútil que es incinerada. Esta es la visión de un sistema altamente dogmático. Entiendo por qué piensas eso. Pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta conectando esos frutos con los versículos anteriores. Te lo concedo, la imagen del fuego es severa. Pero creo que te equivocas de plano al definir qué constituye exactamente ese buen fruto. ¿Ah, sí? Asumes que el fruto es la ortodoxia o la pureza teológica, pero el texto no nos deja adivinando. Nos da la clave de lectura en los versículos del 7 al 11. Para entender el fruto que da el árbol, tienes que mirar la raíz que lo alimenta. A ver, ¿a qué te refieres con la raíz? Me refiero a la sección de la petición al Padre. Pedid y se os dará. El texto utiliza otra analogía profundamente humana. Nos pregunta qué padre terrenal, por muy defectuoso que sea, le daría una piedra a su hijo si le pide pan, o una serpiente si le pide un pescado. Sí, conozco el pasaje. La conclusión es lógica. Si los seres humanos saben dar cosas buenas a sus hijos, la divinidad dará buenas cosas a quienes se lo pidan. Entonces, dime una cosa. ¿Cuál crees que es el buen fruto del árbol que conecta con este padre? Pues, desde mi perspectiva, el buen fruto es la obediencia estricta a su voluntad. Pero la manifestación de esa voluntad, según el texto, es la bondad nutritiva. El buen fruto es simplemente dar pan y no dar piedras. Es la manifestación práctica de esa bondad ética hacia el prójimo, puramente horizontal. Por eso, inmediatamente después de hablar del Padre que da cosas buenas, el texto suelta la regla de oro en el versículo 12. El fruto no es recitar un credo sin equivocarse, ni una prueba de pureza teológica. El fruto es la empatía en acción. Vale, entiendo la conexión que haces. Eres un buen árbol si alimentas y cuidas a tu prójimo. Eres un árbol malo y por tanto un lobo rapaz si lo devoras o le das piedras cuando necesita pan. Entiendo la conexión, sí, pero me parece que fuerzas el texto para mantener a toda costa tu enfoque en la ética horizontal. ¿Tú crees? Sí, porque esta discusión sobre qué constituye un buen fruto conduce inevitablemente al clímax del texto. El propio discurso se adelanta a tu argumento y lo refuta de manera espectacular en el juicio final sobre las acciones de los seguidores. ¿Hablas de los versículos 21 al 23? Hacia el prójimo, ¿cómo explicas a las personas que son rechazadas en el juicio final? Fíjate en quiénes se presentan ante la autoridad suprema. Los que dicen, Señor, Señor. Esos mismos. Los son ateos inmorales, no son ladrones ni asesinos, son personas que dicen no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Son individuos hiperreligiosos. Sí, ostentosos, desde luego. Personas que han realizado actos extraordinarios y sobrenaturales, presumiblemente con buenas intenciones, y sin embargo la respuesta que reciben es heladora, de las más duras de toda la literatura antigua. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ya. Si todo se resumiera en ser empático y dar pan, ¿por qué expulsar a quienes hacían milagros tan impresionantes? Pero hombre, es que me estás dando la razón. ¿Cómo? Ese pasaje es exactamente la prueba definitiva de que el texto repudia el dogmatismo ostentoso en favor de la ética.
¿Cómo va a ser una prueba a tu favor que expulsen a los creyentes más fervientes? Porque esta gente es rechazada precisamente porque creyeron que hacer milagros espectaculares, usar jerga religiosa y hacer alarde de poder espiritual era lo que se les pedía. Estaban tan concentrados en decir «Señor, Señor» y en sus proezas verticales que olvidaron por completo hacer la voluntad de mi Padre. No sé yo. ¿Y cuál ha demostrado antes el texto? En el versículo 12, ¿qué es la voluntad del Padre? Pues ser mansos, buscar la paz, no juzgar hipócritamente, sacar la viga del propio ojo y tratar a los demás como quiere ser tratado. La regla de oro. Ya, pero... El texto expulsa a estos fanáticos religiosos porque su fanatismo es completamente vacío, sin la ética de la reciprocidad. Eran espinos disfrazados de vides. Espera un momento. Hay un matiz crucial en el concepto mismo de hacedores de maldad o iniquidad que estás pasando por alto. Rebatiendo incisivamente, no son rechazados por ser demasiado religiosos o por falta de empatía horizontal. Entonces, ¿por qué? Son rechazados porque no se sometieron a la autoridad correcta, actuaron por su cuenta. Para entender esto verdaderamente y para cerrar esta parte del argumento, tienes que mirar la metáfora final, la parábola de los dos cimientos en los versículos 24 al 27. Ah, la casa sobre la roca y la casa sobre la arena. Exactamente. Propone una analogía arquitectónica. El hombre prudente edificó su casa sobre la roca y el insensato la construyó sobre la arena. Cuando desciende la lluvia, vienen los ríos y soplan los vientos huracanados, la casa sobre la roca resiste. Es una gran imagen. Ahora, piensa en términos puramente arquitectónicos. Un edificio, la casa sobre la roca, no soporta un huracán categoría 5 porque los ladrillos tengan intenciones puras o porque los cimientos sean éticos o empáticos. Bueno, no, claro, la física no entiende de empatía. Exacto. Soporta la tormenta porque la estructura cumple milimétricamente con las leyes de la física y con los planos trazados por el arquitecto. ¿Y cuál es la roca en este texto? Se define explícitamente. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace. Las hace, exacto. Pero estas palabras, la salvación no depende de una moralidad humanista generalizada, depende de la obediencia exacta a la enseñanza específica. Es pura sumisión a la autoridad. Por eso, el texto concluye en los versículos 28 y 29 destacando que la gente se admiraba. ¿De qué se asombraban? ¿De su maravillosa compasión? No. El texto dice que se admiraban de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad. El asombro del público es la respuesta al poder, no a una moralidad humana. Bueno, la verdad es que es fascinante ver cómo una misma arquitectura textual puede sostener dos lecturas tan profundamente divergentes. Desde luego da para mucho. Si tratamos de sintetizar dónde nos deja esta discusión hoy, desde mi perspectiva, el texto sigue siendo una cumbre inigualable del pensamiento ético. Para mí, esa roca inamovible de la que hablas no es una sumisión ciega a un dictador cósmico. Ya. Es precisamente la combinación de la introspección profunda, ese coraje monumental de quitar la viga de tu propio ojo, y la empatía activa. Es la confianza de pedir, buscar y tratar a los demás como deseamos ser tratados. Ese es el único cimiento sólido. Y desde mi enfoque, resumiendo, la síntesis es que el texto funciona como una advertencia brutal, de las más crudas jamás pronunciadas, contra nuestro inagotable autoengaño humano. Sí, es muy confrontacional. Subraya, sin pedir disculpas, que la salvación es sumamente estrecha, exige el rechazo activo de los falsos profetas y requiere una obediencia estricta a una autoridad que trasciende nuestra simple moralidad humana. El juicio es definitivo y la doctrina es clave. Aun con estas diferencias que son tela de complejas, creo que hay un punto de convergencia innegable entre ambos enfoques. ¿Cuál dirías tú? Escuchemos lo que escuchemos en este discurso, creo que ambos estamos de acuerdo en que el texto exige una coherencia radical. No tolera la más mínima grieta entre el interior y el exterior del ser humano. Totalmente. En eso damos en el clavo los dos. El texto rechaza frontalmente la hipocresía en todas y cada una de sus formas como la mayor falencia. Sí, la mayor de todas. Ya sea que lo llames tener la viga en el ojo mientras corriges a tu vecino, o venir vestidos de ovejas cuando por dentro eres un depredador, o decir Señor, Señor sin actuar. La disonancia entre lo que aparentas y lo que eres es letal. Exacto. Y creo que eso nos deja con una reflexión final muy poderosa para quienes nos escuchan. Al aproximarnos a este material, nos enfrentamos al valor de sostener su enorme complejidad. Es que no es un texto fácil. No lo es.
Hay que mantener viva la tensión entre la profunda generosidad de un padre que da buenas dádivas a sus hijos y la severidad objetiva de los vientos y los ríos que derriban sin piedad la casa construida sobre la arena. Hay innumerables matices que siguen esperando ser descubiertos. Ha sido un análisis sumamente enriquecedor. Lo que queda claro es que este texto no permite lectores pasivos. O sea, te rincona y te obliga a tomar una decisión. No te puedes quedar al margen. Y con esa invitación vital los dejamos, sin declarar una perspectiva ganadora, permitiendo que decidan sobre qué cimiento construir su propia interpretación de la realidad. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima en el debate. Si te ha inspirado, dale like y síguenos para ver nuevos contenidos.